come. por invitarnos a venir. And we come representing Fountain of Life Church Venimos representando la iglesia de Fuente de Vida in Lake Katrine, New que York. está en el lago Katrina en Nueva York. And I just appreciate all the hospitality that you've Aprecio shown me. demasiado la hospitalidad que nos han And you mostrado. welcomed us into your homes Que for the nos han- first time. Nos han invitado a su casa, por ejemplo, ellos por primera vez. And we're just so blessed to be here Y estamos muy And, bendecidos de estar acá and to share our lives with each y other. de compartir nuestras vidas con ustedes. So thank you for that. Gracias por eso. Amen. So just go higher. Que si se puede hacer más alto, ¿no? ¿Se puede hacer más alto? Can I go up a little bit? Is that good? That's it. That's good. That's better than. Oh, all right. One of the things I wanted to start with this morning Una de las cosas con las que me gustaría empezar esta mañana, libre, ¿por qué? well, guess what? Adivina qué. We're going to find out today. Lo vamos a descubrir el día de hoy. Okay? We're going to find out why God sets you free. Vamos a descubrir por qué Dios te hizo libre. So let's pray. Entonces vamos a orar. Holy Spirit, Espíritu Santo, I can speak many, many words, yo puedo hablar por mucho tiempo, but I'm asking you to pero yo te speak. pido a ti que tú hables. I'm asking you to pour out a spirit of wisdom Yo te pido que tú derrames un espíritu de and sabiduría of y revelation de revelación of the knowledge y of de Jesus Christ. del conocimiento de Jesucristo. And I ask that Y te pido in Jesus' name. todo esto en el nombre de Jesús. Okay, so the first scripture we're going to read from La primera escritura que vamos a leer is John chapter 8, está en Juan capítulo 8, starting in verse 31. empezando en el versículo 31. And read through verse 38. So just read that whole passage. Juan, No, I'm sorry, 36. 31 to 36. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36 vamos a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Okay, now one of the things I want you to note Algo que yo quiero que notes aquí in the beginning of the verse 31, es que al principio del versículo 31 it says that he was saying to Jews who believed in him. dice que aquí él estaba hablando a los judíos que creyeron en él. And so he was saying, he was talking about freedom. Él estaba hablando acerca de libertad, obviamente, ya lo vimos. And he says that the truth will set you free. Y dice que la verdad nos haría libres. But they were not thinking about the Spirit. But regarding freedom, they were not thinking in the Spirit. Pero hablando de libertad no lo estaban viendo desde el ámbito espiritual, They del were espíritu. thinking in the flesh. Lo estaban viendo desde el lado de la carne. They're saying, we're not slaves. Y ellos dijeron: no somos esclavos, We belong to Abraham. porque nosotros le pertenecemos, How somos de Abraham. can you say that we're slaves? ¿Cómo puedes decir que somos esclavos? But then he talks about, Pero después habla aquí, he said, everyone who commits sin dice: todo aquel que peca is a slave to sin. se hace esclavo del pecado. Okay? And so here we are going back to what Wayne shared, those who were in the home group on Entonces vamos a regresar Friday. un poquito de aquellos que estuvieron el viernes cuando Wayne compartió. He was sharing with us Él compartió con nosotros el viernes the difference between living as a free man la diferencia en vivir como un hombre libre as compared to living as a slave. comparado con
como un hombre esclavo, una mujer esclava. But we're not talking in the physical. Pero no estamos hablando en la parte We're física, talking in the spirit. estamos hablando en lo espiritual. And that's why Jesus said it's the person who is enslaved is those who are in sin. Y por eso Jesús decía que está hablando de los esclavos, específicamente del pecado. So to me, what was very interesting in this conversation with Jesus La parte interesante que se me hace de esta conversación de is Jesús it says these were Jews that believed in him. es que está hablando aquí con judíos que habían creído en él. Now read verse 37. Vamos a leer el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. What was in their hearts? ¿Qué es lo que estaba en su corazón? They wanted to kill Jesus. Ellos querían matar a Jesús. And if you read further in this passage, Si tú lees un poquito más allá de este pasaje, they pick up stones and they want to kill him. ellos literalmente agarraron piedras y lo querían matar. The scripture says they believed in him. La escritura dice, que lo leíste, que ellos habían creído en él, They were slaves to sin. pero eran esclavos del They were pecado. free to do what they want. Ellos eran libres para hacer lo que querían. They went to church. Ellos iban a la iglesia, They did all the form and the fancy stuff at church. ellos hacían todo el protocolo, todas las cosas fancies que se hacen en la iglesia, And yet they were slaves pero aún seguían siendo esclavos in their hearts to en sin. sus corazones y al pecado. That's the freedom that God wants. Esa es la libertad que Here. Dios quiere aquí. We can be delivered from alcoholism. Podemos ser hechos libres del alcoholismo. We can be delivered from pornography. Podemos ser hechos libres de la We can be pornografía. delivered for things that Podemos ser have been libres held us captive. de aquellas cosas que nos tenían cautivos. But we can miss the kingdom of God. Pero podemos aún así perdernos del reino de Dios. And that's what Jesus was pointing at. Y eso es lo que Jesús estaba apuntando. You may be doing all this stuff, but you're still enslaved to Tal your vez haces todas estas cosas, pero sigues siendo esclavo de tus pecados. 1 Corinthians Vamos a ir a 1 de Corintios, chapter 7. capítulo 7. Verses 21 to 23. Versículos 21 al 23. Primera de Corintios 7, 21 al 23. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Okay. So now here Paul is explaining in more detail Aquí Pablo está hablando con detalle, basically what Jesus was saying in the previous passage. básicamente lo que Jesús ya había dicho en el versículo o la parte que ya leímos. He was actually saying that you could be free Dice aquí Pablo que puedes ser libre and still be a prisoner in jail, y aún permanecer siendo esclavo. right? And he says, but if you can be free from that, what? Go ahead and do that. Y dice, si eres esclavo, puedes hacerte libre. But he says, if you are free, Pero dice, si eres libre, now you can be a slave to Jesus. ahora tú puedes ser esclavo, pero de Cristo. He's calling you out of slavery Él te llama de la esclavitud, que salgas de la esclavitud to become a slave. para que te hagas esclavo. You still want to go to church? ¿Aún sigues queriendo ir al You still iglesia? want to be a Christian? ¿Quieres ser cristiano aún? Amen. See? That's because they know. Es porque ellos saben. That doesn't make sense to a lot of people. Para mucha gente no les hace sentido. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Usually you can tell when someone is enslaved in sin. Tú puedes ver cuando alguien está siendo esclavo de un pecado. In just about every community in the world, Y en cualquier comunidad en el mundo there are people that are addicted to alcohol.
Hay personas que son adictas al alcohol. It's a very popular addiction. Es una adicción muy popular. And usually you can spot them Y tú going down the street puedes tú ver quién tiene ese problema en la because calle. they walk like Porque this, caminan como así, right? ¿verdad? So you can see that they're enslaved to Tú something. puedes ver que ellos están siendo esclavos de algo. They can see it. Lo puedes ver. And at night, where are they sleeping? Y en la noche, ¿dónde duermen Are they ellos? sleeping in their home? ¿En sus casas? No, they're sleeping on boxes on the Están street, you know? durmiendo en cartones en las calles. And we could all say, oh, he's got a problem. Y puedes ver y decir, él tiene un problema. Now, the kingdom of God is very similar. El reino de Dios es muy similar. God wants you to reflect something. ¿To we what? Reflect Okay. something. Dios quiere que reflejemos algo. He wants when people look at you Él quiere que cuando la gente te vea a ti, that they see Jesus. puedan ver a Jesús. Not a ministry, No un ministerio, not a religious service, no en un but, servicio religioso, but Jesus himself. pero Cristo mismo. And I'm not talking about the preachers and the worship team. No estoy hablando de los predicadores y los que tocan I'm talking about alabanza. every single member of Yo God. estoy hablando a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. You each have a responsibility Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad to become like Jesus. en convertirse como Jesús, en ser como Jesús. And so this is my picture. Entonces esta es mi imagen, perdón. There is a saying in America Hay un dicho en Estados Unidos, to do things out of the box. que hagamos cosas fuera de la caja. We need to get out of the box and do Tenemos que new salir de la things. caja, hacer nuevas cosas. Have you ever heard of that ¿Has phrase? escuchado esa frase? Get Sal de la out of the caja. box and do things out of the box. Aquí en México, ¿qué serías? De tu zona de confort. Sí. Well, to me, the Pero- kingdom is we are to get in the box. Pero para mí el reino de Dios es que nosotros tenemos que meternos a la caja. Now, what does that mean? ¿Y qué significa? Come on, think about that. Piensa en esto. I want you to get in the box. Quiere el que te Now, if I had a metas en la square caja. box here, right? Y te cerrar, I'm sorry. If I had a square box, Si yo tengo una caja cuadrada aquí grande and I ask anybody of you to get in there, y yo le pido a cada uno de ustedes que se meta a la step in caja, the box like this, tú te vas a meter el pie como and you así start bending down, y te vas a little- hacer así, así, así. and guess what's going to happen? Y adivina qué va a pasar. You're going to look like a square. Te vas a aparecer a un cuadrado, a un cubo. You're going to look like a box because you're being conformed to Vas- the image of the Vas a box. parecer una caja porque te estás amoldando a la imagen de la caja. God wants you to be conformed to the image of Dios Jesus. quiere que tú te hagas conforme a la imagen de Jesús. Jesus is not just free to do whatever you want once you're saved. Jesús nada más quiere que tú seas libre y hagas lo que quieras una vez que seas libre. Jesus No, no, himself said, I don't do anything except what the Father shows me. Pero to do." Jesús dijo que Él no hace nada sino solo aquello que ve del Padre. He was restricted Él estaba siendo restringido because he was subject to the Father. porque Él estaba sometido al Padre. And so our lives are to be restricted, Entonces nuestras vidas tienen que ser restringidas but in Christ it gives us freedom para que Cristo, pero en Cristo para que Él nos dé la libertad. to be who God created you to be. Para que tú seas el que Dios creó para ser que tú fueras. Perdón. He created men and women in Él his creó likeness and in his image. al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. And sin destroyed that. Y el pecado lo destruyó. It confused it. Le quitó la esencia. It changed the way you look. Cambió la manera en que tú It te ves. changes the way you act. Cambió la manera en que tú It actúas. changed the way you speak. Cambió la manera en que tú hablas. And then sometimes the way you dress. Y algunas veces cambió la manera en que te vistes incluso. He wants you to reflect Él quiere que tú reflejes Jesus. a Jesús. Next scripture. Vamos a ir a otra escritura.
Romans 8:29. Romanos 8:29. Just the one verse. Solo ese versículo, el 29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. There it is. Ahí está. He predestined you to Él be te conformed predestinó to a the image of ti Jesus. para que tú fueras hecho conforme a la imagen de Jesús. He wants you to look like a box. Entonces Él quiere que te veas como una No, caja. he wants you to look like him. No quiere que te veas como Él. We're not a bunch of squares. No somos cubos. Okay, Romans 12:2. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Allá adelantito. 12:2. 12:2. Pasaje muy famoso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. See, there's something needs to take place now. Entonces hay algo que tiene que hacerse, que God may have set you free from physical addictions and Dios ya te ha hecho mindsets libre de adicciones And- físicas, de maneras de pensar, and lies and de things that the enemy mentiras, heaped on de que el you. enemigo te había dicho. But now we need a transforming of our mind the way we think. Pero ahora tenemos que transformar nuestra mente en la manera que pensamos. It's saying don't be conformed to the image of the world, but be Dice, no se conformed to conformen His a la manera image. del mundo, sino a su imagen. And so we have a responsibility Entonces now. tenemos una responsabilidad ahora. We now have the freedom Ahora tenemos la libertad to make the right choices. para tomar las decisiones correctas. I was sharing on Thursday Yo compartí el jueves with Karim and con Roxana Karim y Roxana. is I lived in a, after I got saved, Después de que fui salvo, que conocí al Señor, I was told that se me dijo Jesus died for my sins, que Cristo murió por mis pecados and that if I don't believe in him, y que si no creía en Él, I would go to hell me iba a ir al infierno. and I'd lose my relationship with God. Y entonces iba a perder mi relación con Dios. And when I heard that, Cuando yo I escuché eso, was so afraid. me dio mucho miedo. And so they say, anybody who wants to receive Jesus, come up to the Y front. preguntaron, si alguien quiere recibir a Jesús, venga al frente. So I did. I came up to the Lo front. hice, vine al frente. And I said, I do believe in Jesus. I Creí en Jesús. want forgiveness of my sins. Porque yo quería el perdón de mis pecados. I left the church that day, Yo me fui de la iglesia ese día and I never went back to it again, y nunca regresé just because of life's circumstances. por las circunstancias de la vida. For the next 5 Y years, por los siguientes 5 años, I was living in this. Do you know what limbo is? Yeah. Okay, I was living in this state of limbo. yo estaba viviendo con ese estado del limbo. I knew something was true about Jesus, Yo sabía que había algo de verdad en Jesús, but I was still struggling with my addictions pero seguía batallando con mis and adicciones the things that I was doing in life. y de las cosas que estaba haciendo en mi vida. Nothing was changing. Nada había cambiado. So then someone 5 years later Y después alguien 5 años después spoke to me about baptism. me habló acerca del bautismo. And the Lord showed me that there was something that they forgot to mention to me Y el when, Señor me mostró que se les olvidó mencionarme a mí when I received Jesus. cuando recibí a Jesús esta parte. Because in Acts, Porque en el libro de Hechos, someone said to Peter, alguien le dijo a Pedro, "What must I do to be saved?" ¿qué debo de hacer para ser salvo? How many know that scripture? ¿Cuántos conocen What esta must I do to escritura? be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? He says, "Repent," Él dijo, arrepiéntate, which is what I did. que fue lo que hice, me arrepentí. Be baptized, Dice, bautízate, which I didn't. que no lo hice. He says you will receive the gift of the Holy Y Spirit. dice, y recibirás el don del Espíritu Santo. So here I was living
I felt I was saved, but I wasn't free. Entonces aquí me encuentras a mí pensando I que was era still libre, pero era falling. esclavo. I was still falling in my sinful human nature. Seguía yo batallando con mi humanidad pecaminosa. So in any case, En este caso, when this man pointed this out, cuando este hombre lo apuntó, me I hizo said, entender esto. let's go now. Let's get baptized Y le now. dije, vamos, And we quiero went down to the bautizarme. local stream, Y fuimos a un arroyito que estaba ahí and he baptized y me. me bautizó. Shortly after that, Justo después de eso, poco I was después, working in New York City, estaba trabajando en la ciudad de Nueva York and I was a very heavy smoker. y yo era alguien que fumaba demasiado. I smoked almost 3 packs of cigarettes Yo a day. fumaba, how many? 3. 3 cajetillas de cigarro al día. That's a lot of cigarettes. Son muchos cigarros. I was killing myself. Yo me estaba matando a mí mismo. The Lord said, Paul, Y me dijo, el take your Señor, cigarettes Paul, and throw it in that dumpster over there. dice, agarra tus cajetillas y aviéntalos a la basura. I threw the cigarettes in the dumpster. Yo los aventé en la He said, basura. okay, now take the little lighter Y me dijo, ahora agarra el encendedor and throw that in there too. y también I aviéntalo. said, Lord, but I don't smoke a lighter. This Y has got me value. It dije, can start a Señor, little fire. yo so no okay." fumo el encendedor y me puede servir para otras cosas. ¿Por qué? He said, no, that's part of the addiction. Y no, el encendedor es parte de la adicción. See? So I threw it in there, Entonces lo aventé and my addiction was gone. y ahí se terminó mi adicción. That's the Lord. Eso es algo que hace el Señor. See, because what happened is I got baptized, Lo que pasó es que cuando me bauticé, and it was a couple of days, I don't know how much longer afterwards, I learned about the baptism of the Spirit. So there was something missing in my life. y justo después, unos días después, aprendí acerca del bautismo del Espíritu Santo. Había algo que se estaba perdiendo en mi vida, que no tenía. But the Lord was gracious with me, Pero el Señor me dio mucha gracia and He led me to a congregation, y Él me dirigió hacia una congregación which is Fountain of Life, que es Fuente de Vida, en la que estoy. and He began to show me that there was more to just saying, I believe in Jesus. Y Él me mostró que hay mucho más de solamente decir creo en Jesús. Those Jews believed in Jesus. They believed Esos He was Messiah, judíos creían en Jesús, creían que Él era el Mesías, but they were all bound up. pero todos estaban atados In any case. en sus pecados. It was from that point on, Fue en ese punto, ahí en adelante, all the things that bothered me for the past 5 years, que todas las cosas que me habían molestado, que estaba batallando los 5 años atrás, they just began to fall off. empezaron a caerse. I had to make decisions. Tuve que tomar decisiones I had to make decisions about my finances, acerca de mis finanzas, about my de attitude. mis actitudes, I had to, just different things like that. diferentes cosas como esa. Let's go to the next scripture. Vamos a ir a la siguiente escritura. I don't want to keep you here all day. No te quiero que te quedes aquí todo el día, aunque sí te vas a quedar. Which one? Okay, well, I was going to do that, but I'm going to skip that. Colossians? We're going We didn't read Colossians. hold on a second here. Yes, Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Está ahí adelante. Verses 15 to 18. Versículos 15 al 18. And it's talking here about who Jesus is. Y aquí habla de quién es Jesús. Colosenses 1, 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesus is the head of everything. Jesús es la cabeza de todo. He's the head of his church. Él es la cabeza de su iglesia. I may attend a church. Yo puedo que venga a la I iglesia, might be a leader in the church. puede que sea un líder en la iglesia, I am not the head of the church. pero yo no soy la cabeza de la iglesia. Jesus is the head of the Cristo church. es la cabeza de la iglesia. He wants you to know that, Y Él quiere que tú sepas and he eso. wants you to live that. Y tú quieres que tú vivas de esa manera. Otherwise, you'll be conformed to the image of the world. De otro lado, si no lo haces, vas a estar conformado a la manera del mundo. The world likes a man to be there, El mundo le gusta tener a un hombre al frente. and that's the beginning of slavery Y ese es el principio o el inicio de la esclavitud that Wayne was talking about. que Wayne nos habló el viernes pasado. That's when man comes up and starts telling you what you need to Es do. cuando el hombre comienza a decirte qué es lo que tienes que hacer. We need to hear Jesus Porque tenemos nosotros que escuchar a Jesús and do what he tells us to do. y hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. And one of the things he says, Y una de las cosas que Él dice he is the head of the es church. que Él es la cabeza de la iglesia. And at the last phrase, Y en la última frase que leímos, it's so that he will become first place in everything. bueno, dice ahí anteriormente que Él se hizo primero de todas las cosas. He wants to be first place in your life, Él quiere tener el primer lugar en tu vida, in your marriage, en tu matrimonio, in your family, en tu familia, in your en finances, tus finanzas, in your work, en tu trabajo, in the place in the church. en tu lugar aquí en la He iglesia. must come to have first place in all Él things. tiene que tener el primer lugar en todas estas That's áreas. how we become conformed to the image of Jesus. Es así como nosotros somos conformados a la imagen de We take Jesús. all those things that were being conformed to the image of Satan, Nosotros tomamos todas estas cosas que anteriormente habían sido conformados a la imagen de Satanás. and now because we have the power of the Holy Y Spirit, ahora porque tenemos el poder del Espíritu we can Santo, say no to those Le things. podemos decir Be que no a gone esas from me cosas in Jesus' y name. ser I am going conformados to a la imagen obey de my Cristo. Lord. Y dice, yo voy a alabar o a seguir a mi Señor. A seguir. I couldn't do that when I first got saved. Yo no pude hacer eso cuando I recién fui couldn't say salvo. no to sin No le podía decir que no al pecado, because they didn't give me the whole gospel. porque no me dieron todo el evangelio completo. The gospel is Jesus' death, El evangelio his burial, his resurrection. habla acerca de la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. His blood Su sangre is the atonement of our sins. es lo que nos salva de nuestros pecados. It's the payment for our sins. Es el pago de nuestros pecados. In Romans it says we are buried with him. En Romanos dice que nosotros fuimos sepultados We con are Él. buried with him in baptism. Fuimos sepultados con Él en el bautismo. My understanding Mi entendimiento, lo que yo entiendo, is a miracle takes place. es que ahí cuando pasa eso, pasa un milagro. It says your sinful human nature is Y buried dice que tu humanidad pecaminosa es sepultada and we're resurrected y entonces into resucitas newness of life. hacia una vida nueva. That's what it means to be born again. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Newness of life. Esa es la parte de una vida Our nueva. old flesh, sinful way is gone. He made the way not only to forgive us, but to get rid of it Él quiere que muramos a nuestra naturaleza pecaminosa y nos so that we quitemos can de todo get eso, in his box, the box of Jesus, para que nosotros podamos and meternos be a la caja conformed de to his Jesús image. y poder ser conformados o hechos a su imagen, So that when people see you, para que cuando la gente te vea a ti, they're believers in Christ. ellos puedan They won't even, ver a they're Cristo believers in Christ. y decir, ellos son creyentes It en comes Cristo. out of their mouth, it's written on their car, they're Todo. playing the music, they're Sale de wearing nos- t-shirts that say, I love Jesus, Sale whatever de it may nuestra be. boca, lo tenemos en nuestros carros, lo tenemos en nuestras playeras, todo lo que hacemos dice que somos de Él. Is that what you want? ¿Eso es lo que quieres? I know that's what you want. Yo sé que es lo que Because that's quieres. why you're here.
porque para eso estás aquí. I know that. I'm so blessed to see what God is doing here. Yo soy muy bendecido de ver lo que Dios está haciendo aquí. Some of you have only really come to the Lord in a short period of time. Algunos de ustedes vinieron al Señor apenas hace poquito. And He's taking you and flipping your lives upside down. Y Él está tomando, te está volteando toda la vida. And you're saying, Hallelujah! Y ahora dices eso. I'm upside down now. Ahora ya me voltearon. Of course, we're upside down from the world. Claro, ahora nos voltearon por el mundo. I think do you think that's enough? No. My goodness. Dimos un giro de 180 grados. So as we give Him first place, Entonces, démosle el primer lugar. that's really my message. Give Jesus first Ese es mi place mensaje. in everything. Darle a Jesús el primer lugar In en everything todo, in your life. en todas las áreas en tu vida. And He will use you Y Él te va a usar to be light and salt. para hacer luz y sal. Wherever you go, Donde quiera que vayas. wherever you go. Amen? Amén. Amen. Okay. That's the end of my message. Hasta ahí se acabó el mensaje.